digital. Más información, también le cuento que el gobierno de Ecuador inició una demanda en contra de México ante la Corte Internacional de Justicia por la presunta violación al derecho internacional y por la presunta injerencia en sus asuntos internos, luego de que el pasado 5 de abril el cuerpo diplomático de nuestro país defendió la Embajada Nacional en Quito e intentó evitar que la policía ecuatoriana ingresara y detuviera al expresidente de ese país, Jorge Glass, quien contaba con asilo político de nuestro país. De acuerdo con los argumentos del gobierno de Daniel Noboa, Glass estaba siendo protegido ilegalmente de que se le aplicara la ley en relación con varios procesos e investigaciones penales en su contra, lo cual consideró constituyó un uso indebido de una misión diplomática. Y justo para hablar de este tema y de las posibles repercusiones políticas o qué es lo que venga, le doy la más cordial bienvenida a José de Jesús López Almejo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Braulio? Buenas noches, muy contento de estar contigo como cada lunes que se nos está haciendo costumbre. Sí, porque lo comentábamos, digo, le hemos estado dando seguimiento a este tema. Estábamos en nuestra sección de los viernes en el momento en el que la policía ecuatoriana entró a la embajada en Quito. Me llama mucho la atención esta denuncia que presenta el gobierno de Ecuador en contra de nuestro país. Usted es el experto en relaciones internacionales, ¿cómo lo ve? Mira, esta acción por parte de Ecuador, esta demanda contra México en la Corte Internacional de Justicia, yo la veo en tres aristas o en tres niveles de análisis: en el plano internacional, en el plano regional y en el plano local. En el plano internacional, me parece que Ecuador ha jugado el papel de esquirol de Estados Unidos. Ecuador, de la administración de Daniel Noboa, que trata de ser una continuidad de Guillermo Lasso, que fue un fracaso. La ultraderecha ecuatoriana ha convertido a Ecuador en un desastre políticamente hablando y también económicamente hablando. Y Ecuador ahora es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En estos días hubo una votación que Estados Unidos votó para que se reconociera el Estado de Palestina. Estados Unidos la vetó y sabemos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano cuyas resoluciones tienen carácter obligatorio, vinculante, coercitivo. Pero Ecuador estuvo haciendo cabildeo con algunos otros miembros del Consejo de Seguridad para que no se reconocieran a Palestina. Fracasó Ecuador y como fracasó Ecuador, entonces el Consejo de Seguridad tiene un sistema de votación, Braulio, para toda la audiencia que nos escucha, en donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los 5 miembros permanentes, China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pueden votar en contra de una resolución. Si votan en contra de una resolución, a eso se le llama veto o falta de consenso y se anula la resolución. Solo estos 5 tienen esa prerrogativa. Son 15, son 10 no permanentes que se distribuyen de 2 en 2 en 2 en 2, representando supuestamente a todas las regiones del mundo. Ecuador entonces estuvo jugando con los miembros no permanentes el papel de esquirol de Estados Unidos, tratando de convencerlos de no votar a favor de Palestina, y entonces parece que está de forma coordinada tomando el coraje para enfrentarse a México a partir del apoyo que le está dando Estados Unidos. Esto en el plano internacional. En el plano regional, Noboa tiene muy malas relaciones con sus vecinos, malas relaciones con Venezuela, que ya retiró en solidaridad con México, retiró a sus diplomáticos tanto de Guayaquil como de Quito, su red consular y su embajada. Nicaragua rompió relaciones con Ecuador y los demás países, bueno, mira, hemos escuchado también que Ecuador en este momento tiene problemas de energía, lo que le conocen como los apagones, que incluso pueden durar hasta de 8 a 13 horas en diferentes regiones del país. Se convierten en lugares verdaderamente anárquicos sin energía. Y en buena medida eso se debe a que Colombia también paró con Ecuador este diálogo bilateral por medio del cual Petro, Colombia, le vendía a un precio moderado energía a Ecuador. Esto ha generado pues que a nivel regional Ecuador se desestabilice con Noboa, porque Guillermo Lasso fue un pésimo presidente, pero al menos era un buen diplomático. Trataba de tener buenas relaciones con los vecinos. Daniel Noboa es un niño rico, muy farsante, muy charlatán, que piensa que conducir la presidencia del Ecuador es una de sus haciendas bananeras, y lo digo técnicamente porque se dedican a la exportación de banano, en donde como jefe da todas las órdenes de manera vertical, sin atenerse a ningún tipo de marco jurídico. Acá está haciendo algo parecido. Y entonces, si me permites, entonces en el plano local, fíjate que recientemente tuvo la dichosa consulta popular, en donde supuestamente dice él que apabulló con 11 preguntas, con un marcador de 9 preguntas a favor y 2 en contra. Pero ¿qué crees? Que esas 2 en contra
hablaban de quitar pues este derecho de antigüedad laboral, es decir, la precariedad laboral, supuestamente para darle oportunidad a los jóvenes de que empezaran a trabajar por horas, pero la gente en la consulta le dijo no a la precariedad laboral por horas. En segundo lugar, que fue bien importante, Braulio, el tema del arbitraje internacional. ¿Qué es lo que quería Daniel Noboa? Que las grandes empresas internacionales que iban a invertir en el Ecuador, con la falacia de que iban a aumentar las inversiones en Ecuador, pues no se sometieran a los tribunales ecuatorianos y que por el contrario se sometieran a tribunales internacionales. Es decir, quería arrancarle la soberanía al Ecuador para que aquellas empresas inversionistas que en realidad abusonas, que se iban a valer de la precariedad laboral, no tuvieran que responder al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué sucede? La gente le dice que no. Esas eran sus dos preguntas centrales y en esas perdió. En las demás era como, ¿está de acuerdo que aumenta la seguridad? Pues obviamente la gente iba a decir sí. ¿Está de acuerdo que se refuerza la policía? Pues sí. ¿Que se modernicen los equipos de seguridad? Pues sí. O sea, sí, como dice por ahí Nicolás Maduro, por su casa, por su pueblo sale el sol, pues la gente iba a decir que sí sale el sol. Entonces, para ponerlo en esos términos, él dice que ganó 9-2, pero esas dos que perdió eran el eje central de la política neoliberal de avanzada que tenía para seguir debilitando el Estado ecuatoriano. Entonces él dice, bueno, ahora controlo en términos policiales al Ecuador, pero digamos que las inversiones por las que abogaba en esa consulta, que además costó 62 millones de dólares y que incluso Braulio se pelea a propósito con México, escala de manera intencional el conflicto con México para que saliera 11-0, pero salió 9-2. Él sigue insistiendo que 9-2 es una goliza, pero esas dos se anula su eje frontal económico. Ahora, ¿qué está intentando? Bueno, como seguramente por los apagones, por la inseguridad en Ecuador, porque a diferencia de Nayib Bukele en El Salvador, que tiene una muy alta popularidad, Noboa, pues no, en Ecuador le está yendo muy mal con la popularidad y entonces no está funcionando porque no está caminando casi nada. Tiene fuerte riesgo de que para 2025 la gente no lo reelija y entonces se convierta en un ciudadano más. ¿Por qué entonces intentar retomar el conflicto con México? Porque no quiere ir a la Corte Internacional de Justicia solamente como acusado, Okay. sino que se inventa nuevamente una falacia para decir, pero es que México fue injerencista, México habló mal de nosotros y entonces México le dio también asilo diplomático a un perseguido por nuestra justicia. Doctor, Cosas que seguramente le van a rebotar en la corte. doctor, perdón que lo interrumpa, pero le hemos estado dando seguimiento a este tema y me parece, con lo que usted nos ha expuesto por acá y con lo que yo he investigado, que este tema es muy poco probable que prospere de manera favorable para el gobierno de Daniel Noboa. Al contrario, bueno, lo decíamos aquí, la defensa de la Embajada de México en Quito es la defensa del derecho internacional en sí, la defensa del estado de las cosas. ¿Considera que algo pueda cambiar en esta demanda que presenta el gobierno de Daniel Noboa? ¿Tú recuerdas, Braulio, que aquí contigo lo dijimos, México va a apabullar a Ecuador en la CELAC y lo apabulló. México va a apabullar en el ALBA y lo apabulló. México incluso en la OEA y lo apabulló. Y te lo digo de una vez, en unas pocas horas México ya va a exponer y va a volver a apabullar al Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Por eso Ecuador pues quiere escalar el conflicto, pero me parece que le va a salir en contra la jugada, Braulio. Es un escenario bastante desfavorable para el gobierno de Daniel Noboa. Cuéntenos, doctor, porque antes de entrar a esta sección platicábamos de que ya se iban a presentar los argumentos de parte de México en La Haya. ¿Cuándo podremos tener desinformación y dónde podemos seguirla, doctor? A las 10 de la mañana, hora de La Haya, en Países Bajos, que serían como nuestras 3 de la mañana, es decir, en unas cuantas horas después de que termine esta entrevista, la gente podrá ver en vivo la comparecencia mexicana, la exposición de motivos de la petición para expulsar a Ecuador del sistema internacional, mientras no repare daños, mientras no dé también medidas cautelares y mientras no se comprometan a respetar la inmunidad de los diplomáticos y de las cosas de diplomáticos en el Ecuador. Y tú sabes que hicieron el ridículo esta semana pasada de que la fiscalía incluso se atrevió a aceptar una denuncia, una demanda en contra de Roberto Canseco. Y mira la jugada tan estratégica de nuestro presidente, López Obrador, que es un visionario y que se revive y se rejuvenece con el conflicto, dice, pues entonces a Roberto Canseco le vamos a dar
y vamos a proponerlo en el Senado, la medalla Belisario Domínguez como un héroe, porque tú sabes que esta medalla se le da a los mexicanos que hacen actos heroicos por México. Entonces, la respuesta es apoyo rotundo para Canseco. Ya dijeron allá en la fiscalía, dijeron, oh, como es un diplomático, no es de nuestra competencia, pero le transmitiremos, le trasladaremos a México la noticia del delito como si hubiera delinquido realmente, cuando en realidad está defendiendo la inmunidad de la sede diplomática. Con esto me parece pues que López Obrador le da el respaldo a su diplomático, habla del orgullo que representa el servicio exterior mexicano para México y la eficacia del servicio exterior que se va a poner a prueba en la Corte Internacional de Justicia y que no tengo dudas de que México va a volver a apabullar al Ecuador, porque México es muy prestigioso en temas de derecho internacional público, querido Braulio. Es un muy buen apunte que nos hace sobre el uso, o más bien, sí, dar la medalla Belisario Domínguez como una forma de respaldo a quien defendió la embajada en Quito del asalto de la policía ecuatoriana. Doctor, ¿dónde podemos seguir su análisis? Porque seguramente estará muy bueno en los próximos días. Muchísimas gracias, querido Braulio. En el canal de tu profe de RI, RI son las siglas de Relaciones Internacionales, en donde todos los días de lunes a sábado hablamos de geopolítica y de análisis de coyunturas como este, Braulio. Muchas gracias por Doctor, el espacio. pues salvo que algo más pase, y toco madera no porque no quiera platicar con usted, sino porque espero que las cosas estén más calmadas en temas internacionales, nos vemos el próximo viernes. Le agradezco mucho por su tiempo. Siempre a la orden, querido Braulio. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. En más información, los gobiernos de México y Estados Unidos publicaron